Muy buenas tardes, bienvenidos a su canal 17. Les saluda desde Opiniones Pedro Corzo. Hoy vamos a hablar con un amigo personal y un amigo de esta casa, con el doctor Carlos Sánchez Berzaín, politólogo y político boliviano, asilado, a quien ustedes conocen muy bien. Y mi amigo Pedro Guerra me dice con frecuencia, ¿cuándo vas a traer a Carlos para seguir escuchar esa visión tan peculiar que él tiene en América Latina? Y de América Latina le quiero preguntar a Carlos. Carlos, como político que fuiste y politólogo que eres en la actualidad, aunque yo creo que la condición de político no se pierde nunca en la vida hasta que uno no parte al infinito, ¿por qué, a pesar de la influencia, el control, la manipulación que el castrismo, en mi opinión, castrochavismo en la tuya, ejerce sobre varios países de América Latina, en este caso Venezuela en primer lugar, Nicaragua, Bolivia, Argentina hasta recientemente y la sigue ejerciendo, en mi opinión, Brasil, México? ¿Por qué los opositores de esos países no denuncian la presencia de ese castrochavismo? ¿Por qué no advierten del riesgo y del peligro que encierran esas propuestas políticas para la democracia y la libertad de todos nosotros? Antes de contestarte el por qué, permíteme fijar siempre el marco de referencia de lo que vamos a hablar. Por supuesto. Y el marco de referencia está señalado por lo que es la historia de este siglo, en las Américas. Y la historia de este siglo muestra que el año 1999, al terminar el siglo pasado, había una sola dictadura, Cuba, que agonizaba en su periodo especial y que los 34 países democráticos de la región que empezaron a llevar adelante una política de Estado, una política internacional a partir de la primera cumbre de las Américas, celebrada el año 1994 aquí en Miami, y que luego aprobarían la Carta Democrática Interamericana, habían llegado al consenso de que la dictadura de Cuba se iba a extinguir rápidamente porque no era un peligro, no tenía ningún soporte. Consenso inspirado por la administración americana del presidente Clinton. Primer elemento. Segundo elemento, el año 1999, a esa dictadura agonizante llega a la presidencia democráticamente elegido un golpista que tenía que estar en la cárcel, pero como recibe una serie de beneficios del presidente Caldera, Hugo Chávez es habilitado para ser candidato y gana la elección del año 99. Entonces se vuelve el dueño de Venezuela y de inmediato acude a salvar a la dictadura de Cuba, a la que le da petróleo, le da dinero, y el siglo se inaugura, el siglo XXI se inaugura, con todos los líderes, países y democracias de las Américas, mirando el futuro, construyendo la Carta Democrática Interamericana, un mundo globalizado, un mundo capitalista. Había desaparecido la Unión Soviética el año 91, Cuba no era un problema, y Chávez era un presidente democrático más que después de cumplir su periodo se iba a ir. Pero había sucedido al principio de este siglo un gran acuerdo entre Chávez, socio capitalista, con todo el dinero y petróleo de Venezuela, Fidel Castro, dueño del crimen organizado más importante de la región desde el año 59, hizo guerrillas, narcotráfico, Cuba el primer narcoestado, torturas, secuestros, invasiones, todo. Okay. Crimen organizado, impune. Y Lula da Silva, líder brasilero del Partido de los Trabajadores, que el año 1991, cuando cayó el muro de Berlín, se reunió rápidamente en Sao Paulo con Fidel Castro y a inspiración de Fidel Castro creó el Foro de Sao Paulo, con el propósito de que, habiendo sido derrotados en el eje de confrontación del comunismo contra el capitalismo, desaparecido el comunismo, que terminaría de certificarse con la implosión de la Unión Soviética, había que multiplicar los ejes de confrontación. Y esa multiplicación quería decir exacerbar cuestiones más pequeñas pero importantes como el racismo, el sexismo, el feminismo, el indigenismo, que los recrean, que ya no existía, y todos los ismos, cosa que no logran hacer entre el 91 y el 99 o el 2000 porque no tenían dinero
Pero cuando llega Chávez está perfecta la fórmula y el siglo XXI se inaugura de una manera espectacular que la gente no percibe. Derrocan primero a Yamil Mahuad en el Ecuador, a los 12 días de haber dolarizado el Ecuador, que Ecuador sigue dolarizado hasta hoy día y es un país en desarrollo. O sea, no fue derrocado por la dolarización. No, el pretexto, ¿no? Lo derrocaron, pero no hubieron derrocamientos en la década del 90. No. Bueno, entonces este siglo se inaugura con el derrocamiento de Mahuad en el Ecuador. Después derrocan a De la Rúa en la Argentina, que tiene que salir en un helicóptero y viene el gran incendio de la Argentina y presidentes interinos. O sea, todas estas acciones de carácter política desestabilizadoras parten de eso. Te estoy mostrando hechos, cosas. Después vamos a llegar a las conclusiones. El marco es referencia, lo que hemos escrito hasta ahora, pero ahora te estoy mostrando que el siglo XXI empieza derrocado Mahuad en el Ecuador, derrocado, caído De la Rúa en la Argentina, derrocado Gutiérrez en el Ecuador, derrocado Sánchez Lozada en Bolivia, y después derrocado el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, que terminaba de ser electo secretario general, le inventa un caso de corrupción del que después fue declarado inocente, va a defenderse en Costa Rica, lo aprenden y queda vacante en cuestión de meses la Secretaría General de la OEA, van a votar y Estados Unidos pone su candidato y empata. ¿Por qué? Porque Chávez con el dinero y la operación de la dictadura de Cuba habían creado el principio de lo que después sería el Petrocaribe, comprar con petróleo venezolano el voto de todos los países del Caribe. Y obviamente ponen a Insulza de secretario general. Entonces, se produce un crecimiento de lo que es esta sombra que empieza llamándose populismo bolivariano, movimiento ALBA, movimiento bolivariano, que después se vuelve socialismo del siglo XXI o castrochavismo. ¿Y por qué lo llamo castrochavismo? Porque hay un hecho histórico que es muy grave, que es la muerte de Chávez. Salas Romer, el político e historiador venezolano, en su libro de que el futuro tiene su historia, dedica varios capítulos a demostrar, incluso con grabaciones que yo he escuchado y que él tiene en su poder, que son los cubanos quienes han matado a Chávez. ¿Por qué? Porque Chávez, mientras vivía, era el jefe y Fidel Castro era su estafeta. Y está visto en todo ese tiempo. En cambio, cuando muere Hugo Chávez, primero lo que hace la dictadura de Cuba es instituir su sucesor, Nicolás Maduro, que es el castrismo venezolano que le gana al chavismo venezolano, que era Diosdado Cabello en ese momento. Y lo segundo que hace es apoderarse de Venezuela y convertir a Venezuela en la plataforma que Fidel Castro siempre soñó, la colonia de Cuba. Cierro el marco de referencia para no seguir dando detalles, pero ustedes, es en ese marco de referencia en el que se mueve la historia del siglo XXI, 24 años hasta ahora, y este socialismo del siglo XXI lo que logra es expandir la dictadura de Cuba. El año 99 había una dictadura, pues hoy día hay 4, y hubieron 5. Y son dictaduras copiadas como si fuera una patente, como si fuera una franquicia de lo que es la dictadura de Cuba, la dictadura de Venezuela, la dictadura de Bolivia, la dictadura de Nicaragua y pasó por ahí con 10 años y poco la dictadura de Correa en el Ecuador. ¿Y qué es esa franquicia? Esa franquicia es tomar el poder para no irse nunca más. El primer paradigma es que el poder no se entrega. El segundo es que para no entregar el poder practican terrorismo de Estado, que es la comisión de crímenes desde el gobierno para generar miedo en la población y con ese miedo lograr conductas que de otra manera no fueran posibles. En el siglo XXI crean la figura de la dictadura electoralista. Todos los pueblos votan, pero no eligen. Dictadura electoralista quiere decir que el régimen tiene el control del registro de personas, tiene el control del órgano electoral, de las autoridades, tiene el control de quiénes van a ser los candidatos, Carlos, inclusive, y tienen oposición funcional. Entonces, déjame terminar esto, han crecido las dictaduras
Pero además de crecer las dictaduras, han creado gobiernos paradictatoriales. ¿Qué es eso? Gobiernos elegidos democráticamente en países democráticos que van a dejar el poder porque no tienen otra alternativa, pero que apenas toman el poder sirven a la dictadura de Cuba y sus satélites porque le deben el poder. Y esos son López Obrador de México, que ya se está yendo y que ojalá no deje en la señora Sheinbaum otra paradictatorial. Lula en el Brasil, que lo han sacado de la cárcel para llevarlo a ser presidente de nuevo. Petro en Colombia, que han convertido un guerrillero en un candidato financiado, documentadamente probado por su propio embajador en Venezuela, financiado por Venezuela, Cuba y por el narcotráfico. Y Boric en Chile, que ahora se ha desmarcado con su buen papel en el tema de la crisis de Venezuela, pero ha aumentado uno más, la señora Castro en Honduras, que acaba de romper el tratado de extradición por narcotráfico y apoya los crímenes y las violaciones que se producen en Venezuela. Ha roto el tratado con Estados Unidos porque resulta que su familia había sido narco. Entonces, de eso se trata. ¿Qué es el eje de confrontación en las Américas? No, tengo que hacerte una pregunta. Esto no es un monólogo. No, dale, yo estoy para ti. Carlos, hay una situación que a mí me llama la atención mucho. Durante décadas, Fidel Castro manejó todo ese complot, él y algunos de sus asociados. Pero Fidel Castro murió. Raúl Castro no creo que esté en condiciones, ni por la edad, ni por pretensiones, de manejar un aparato de estas características. ¿Tú crees que el actual dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, es el que tiene el control y la manipulación de todo ese juego que tú denominas castrochavismo? Han creado un sistema. Castro tiene éxito porque se mueve en el marco de la Guerra Fría y la dictadura castrista era el centro de operaciones y el satélite de la Unión Soviética, que la mantuvo, la armó, la sostuvo internacionalmente y la usaba como plataforma para todas sus fechorías. O sea, en ese momento incluso había la disputa, te quiero recordar, entre el comunismo moscovita y el comunismo de Pekín, de la China. Que después, conflicto que hubo bueno, que después se termina de distorsionar cuando en la gran política Nixon y Kissinger le dan a la China comunista la representación en las Naciones Unidas, desconocen a Taiwán y de esa manera bloquean a la Unión Soviética y contribuyen a la desaparición de la Unión Soviética. Entonces, Castro no es un tipo extraordinariamente genial, pero monta una mafia. Yo no sé si tú recuerdas el concepto de mafia. La mafia es una organización criminal que tiene como regla fundamental el mantener sus crímenes y proteger a sus miembros, o sea, poder total y protección de los miembros. Cuando cae y desaparece la Unión Soviética, pues viene el periodo especial, pero después llega un socio capitalista que he descrito, que es Chávez, y esto da lugar a que Castro rearme su mafia, al punto que asesinan a Hugo Chávez, como lo dice Salas Romer, no lo digo yo. Y cuando logran eso y después Castro se muere, este es un sistema. ¿Sabes? Ha muerto Al Pacino, ha muerto, ¿cómo era el gran mafioso de...? El Padrino. Sí, pero aquí sigue habiendo mafia. En el mundo sigue habiendo mafia. Entonces ha muerto Castro, pero sigue habiendo mafia. Por eso es que lo que quería apuntar hace un momento, que el eje de confrontación en las Américas en el siglo XXI no es político. ¿Quién se cree hoy día el cuento de la revolución cubana o la revolución bolivariana o el proceso de revolución de cambio en Bolivia o la revolución sandinista? Son criminales. El eje de confrontación es el crimen que, cometiendo crímenes de todo tipo, todos los días, bajo una organización criminal que es transnacional, socialismo del siglo XXI, su sigla pseudopolítica, castrochavismo, su alias, tienen el poder y usan los estados para sus propósitos criminales, y en el otro lado está la libertad. La libertad, que quiere decir que la gente, en primer lugar, puede elegir lo que tiene que hacer, tiene derecho a ser propietario, tiene derecho a ganarse la vida y a prosperar, tiene derecho a ir donde quiera y tiene derecho a elegir sus gobernantes y a exigirles cuentas, porque la democracia tiene como fundamento la temporalidad en el ejercicio del mandato
mandato popular, soberano, y la rendición de cuentas, tienen que gobernar bajo la ley, porque si no terminan en la cárcel. ¿Cómo podemos neutralizar esa mafia? Primero, identificándola, y voy ahora a responder tu pregunta. ¿Por qué la gente no dice que esto es el castrochavismo, el socialismo? Porque hay tres razones. Primero, porque gente de nuestra generación y anteriores y otros que vienen después, se formaron en el marco de la Guerra Fría y posterior en un mundillo en el que la narrativa de la Revolución Cubana presentó a estos criminales como el Che Guevara, como Castro el Fusilador, como todo ese grupo de criminales que inclusive se comieron a sus propios miembros, como si fueran unos héroes de una epopeya que hoy día ya nadie cree. Pero hay gente que no quiere regresar de ahí. Pero hay gente que ha regresado. Te doy dos ejemplos muy importantes. Mario Vargas Llosa era castrista. Mario Vargas Llosa empezó con el boom latinoamericano y ha regresado. El Gabo se quedó allá. Se quedó bien sembrado. Bueno, otro que ha regresado de ahí es Eduardo Galeano. Las venas abiertas de América Latina, gran bestseller de los 70, que predicaban y enseñaban en todas las universidades latinoamericanas. Yo tuve que tragarme aquello, pero culturalmente estaba bien. El socialismo, la sociología del cambio, con Marta Haniker y otros tipos de la época que hoy día están olvidados por la historia. Pues Galeano, después de haber escrito Las venas abiertas de América Latina, antes de morir, se dijo: esto es mentira. Esto no es una revolución, es un grupo de bandidos. Entonces, la primera razón es que hay gente que no quiere volver. Y la juventud tiene muy poca información. Yo he tenido... O sea, en los tiempos donde la información se supone que ha tenido más oportunidad de divulgación, de hacerse popular, es cuando menos información hay. Claro, porque no están recibiendo historia, están recibiendo la imagen de hoy día de una Cuba que está en la miseria y que sigue utilizando el eslogan del antiimperialismo. Dice, ¿por qué Cuba es pobre? Dice que porque hay embargo. Mentira, porque son una banda de ladrones que la pobreza es su negocio. Pero te voy a contestar la segunda razón. La segunda razón es porque la gente tiene miedo. Y esta es una organización criminal que extorsiona, que derroca y que mata. Te voy a poner los ejemplos de los últimos asesinatos del castrochavismo. El año pasado han matado al candidato ecuatoriano que estaba ganando la elección. Se sabe quiénes son los sicarios, pero nadie se atreve a señalar quiénes son los autores intelectuales. ¿A quién le convenía que muera Fernando Villavicencio, que hoy día sería presidente del Ecuador si no lo hubieran Correa, matado? el primer beneficiario. Ok. No, el castrochavismo, Cuba. Los cubanos han matado aquí en Estados Unidos gente de la resistencia y gente que se oponía abiertamente a la dictadura. Han matado al general Baduel siendo preso del régimen castrochavista de Venezuela cuando Baduel había salvado de un golpe de Estado a Chávez, pero lo han matado ahí. Han matado al alcalde un alcalde en el Ecuador, en este lugar en Manta, donde antes la DEA tenía hay una base militar americana que han expulsado. Matan gente. Han matado en Bolivia a dos personas de las más notorias bajo la vía de suicidio. Uno, el abogado del preso político Camacho, gobernador de Santa Cruz, que ha tenido el cuidado antes de suicidarse de torturarse, sacarse un ojo, de dejar rasgos de tortura y después se ha suicidado. Lo mismo que un interventor bancario que iba a destapar toda la corrupción. Se ha cortado los testículos antes de suicidarse. O sea, así es, mata. La segunda razón se llama miedo, porque todos tenemos miedo, porque el valor consiste en superar el miedo, no en no tener miedo. Aquí no hay temeridad, hay miedo. Y la tercera razón es porque el castrochavismo, el socialismo del siglo XXI siempre ha tenido mucho dinero y tiene mucho dinero. Antes de amenazarte, antes de utilizar el brazo criminal, te sobornan, te reclutan, te convencen, te dicen que con ellos vas a llegar más rápido al poder y lo logran, porque además tienen una regla. Los amigos del castrismo y del castrochavismo nunca les va mal. Mira, Lula lo metieron a la cárcel, lo hemos sacado. Pero
los que eran amigos del capitalismo, de Estados Unidos o de lo que llaman ustedes democracia, terminan en la cárcel. Entonces, con nosotros no hay corrupción, dice el socialismo del siglo XXI, hay amistad. En democracia cualquier cosa te puede pasar. Mira, Evo Morales, impune en Bolivia tratando de ser candidato de nuevo cuando debería estar en la cárcel por narcotraficante, por asesino, por violador de menores y por 100 delitos más, por masacrador, por todo. Mira lo que pasa hoy día con Maduro en Venezuela. Lo están defendiendo a muerte porque saben que si pierden Venezuela es el principio del fin de la dictadura cubana. Entonces, el resultado es que, ¿qué hacer para arreglar esto? Primero, identificarlos. Tú me dices, tú eres el único. No, no soy el único. Yo creo que, por ejemplo, la gran líder de las Américas, que es hoy día María Corina Machado, ya los está señalando. Hoy día Venezuela es un país ocupado. Esto no es un tema de venezolanos, no vayan ustedes a creer que Maduro es el genio. Es Cuba, es esa mafia. Tú dices sin Fidel, sí, pero es una organización criminal. La diplomacia que tienen los países del castrochavismo, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, cuando el embajador visita a un ministro, no es que están negociando cosas. La pregunta más habitual es decir, usted no quiere tener guerrilla aquí, ¿no? Usted no quiere un escándalo de corrupción, usted no quiere secuestros, ¿no? Entonces, ¿y usted me está amenazando? No, pero nosotros tenemos amigos y si somos amigos podemos evitarlo. Tenemos información, tenemos cosas para dar y listo. Y adentro. ¿Cómo hicieron el gobierno cubano cuando secuestraron al hermano de Gaviria? Bueno, lo que acaba de pasar en el Perú, el canciller del Perú, un extraordinario defensor de la libertad y la democracia, jugado a favor de la defensa de la soberanía popular expresada con el triunfo de González Urrutia el 28 de julio pasado. Lo han cambiado hace unos días, lo han cambiado esta semana que termina. Y han puesto un operador del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, que ha empezado diciendo Venezuela es un problema de los venezolanos. Bueno, entonces tienes ahí una baja, ¿por qué? Porque la sobrevivencia de la actual presidenta del Perú, que es muy frágil, pasa por tener un buen acuerdo con la embajada cubana en Lima, que está manejado por Gallo Zamora. El hombre que tenía ustedes en Bolivia. El que hizo la dictadura en Bolivia. O sea que hay que nomás leer y hay que nomás tener ni siquiera el valor, la educación y la dignidad intelectual de decir la verdad. Carlos, desgraciadamente el tiempo está llegando a su final. Tengo aquí tu próximo libro. Mi actual libro, el más reciente. Y Resistir, que por cierto tienes aquí a 3 personalidades notables, 2 de ellas que ya partieron. A María Corina Machado, Carlos Alberto Montaner y Villavicencio, el líder político ecuatoriano. ¿Cuándo presentas esto y dónde? Este jueves en Books and Books, el jueves 12 a las 11 de la mañana, pero más importante de eso es explicarte el porqué del título. Porque eso es lo único que se puede hacer para recuperar la libertad hoy día en Venezuela. Por eso te quería preguntar del título. Que será recuperar la libertad para todas las Américas. Lo que pase en Venezuela hoy día va a definir lo que pasa en las Américas los próximos 25 años. Y ahí están las imágenes de Carlos Alberto, porque tengo un ensayo dedicado a él. Es el hombre que ha abierto la senda de la persistencia y la resistencia contra la dictadura. Está la imagen de Fernando Villavicencio, asesinado el año pasado, hoy día sería presidente del Ecuador, en que en un ensayo yo señalo directamente como responsables de ese crimen al socialismo del siglo XXI, está escrito. Y está la imagen de María Corina Machado, que en un ensayo muy temprano, cuando ella gana las elecciones primarias el año pasado, yo digo que la libertad y la democracia de Venezuela pasan por proteger la vida y la salud de María Corina Machado, e insisto en eso. ¿Lo presentas el próximo jueves? Sí, el 12 a las 11 de la mañana en Books and Books. Este es un libro del fondo editorial del Inter-American Institute for Democracy, al que están cedidos todos los derechos. Y es interesante porque tiene contenido importante para entender
lo que actualmente estamos viendo en Venezuela, lo que estamos viendo en Cuba, un día hay que hablar de Cuba y la miseria, lo que estamos viendo en Nicaragua, que acaba de sacar nuevos deportados y que está eliminando prácticamente a la Iglesia Católica con el silencio del Papa Francisco, que es otro fenómeno interesante, que tiene por ahí un ensayo muy bien colocado. Y lo que pasa en Bolivia, que es un narcoestado, que navega con bandera de democracia, nos están preparando la próxima elección del 2025, que va a ser exactamente lo que estás viendo hoy día en Venezuela, con la excepción de que no hay María Corina Machado. O sea que los opositores funcionales, los vendidos de siempre, van a salir a decir, sí, ganó Evo Morales seguramente. Legitiman entonces el mandato que salga. Lo que han hecho todo este tiempo en Venezuela, en Nicaragua, ¿por qué llega a Nicaragua la dictadura? Porque un corrupto como el señor Alemán tiene que evitar ir a la cárcel, entonces le da todos los votos para que llegue al gobierno Ortega y ahí se monta la dictadura y después se vuelve opositor funcional, sigue ahí. Algunos apuntan, Carlos, identificando al régimen cubano como socialismo real. Algunos apuntan que Venezuela, si no logra salir de este paso, va a ir a padecer las mismas necesidades, carencias y riesgos que padecen los cubanos en el socialismo real. Mira, ¿se va a radicalizar el gobierno Maduro? Si Venezuela no sale de esto, es Cuba 2. Pero el problema no es de Venezuela. Ya hay 8 millones de venezolanos afuera, saldrán 2 o 3 más. El problema es de las Américas, porque Venezuela se ha de consolidar como plataforma del terrorismo, como plataforma de atentado a la paz y seguridad internacionales por parte de Rusia, de Irán y de China. Se ha de consolidar como el centro de conspiración por su posición geopolítica, que hoy día ya sostiene a las FARC y al ELN, pero lo van a expandir. Y además un centro de venganza que va a tratar de acabar con todos los gobiernos democráticos que hoy día están señalando al dictador. La historia de las Américas, los próximos 25 años, se define hoy día en Venezuela, incluida la de los Estados Unidos, que está bajo presión de todo este sistema castrochavista, con la migración forzosa, con el narcotráfico. Te quiero recordar que Fidel Castro y el Che Guevara impusieron el dogma de que el narcotráfico es un instrumento de lucha contra el imperialismo. No, ellos lo dijeron más bueno, de una en las vez. Naciones Unidas, y después lo repitió Evo Morales. Y han pasado de la cocaína al fentanilo. Se nos acabó el tiempo. Bueno, pero Carlos, ahí sigue. muchísimas gracias. Gracias. Y gracias a ustedes por haber compartido con nosotros una vez más esta tarde. Como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. Hasta el próximo domingo, que les esperamos aquí en Opiniones en el canal 17. Hasta pronto.